a la pornografía en algunos jóvenes que por más que hagan estudios, leen, oran y ayunan, no se lo pueden sacar. Y eso genera en sus vidas vergüenza. Eso genera en sus vidas culpa. Porque todo aquel que es recurrente en un pecado tiene una atadura. Amén. Ese es el yugo. Pero mire lo que dice. Dice, ese yugo se pudrirá, caerá, se eliminará a causa de la unción. La unción, la presencia de Dios, ha sido establecida por Dios como único elemento que puede romper estas ataduras en la vida del hombre. Hay algunos vicios que no salen con oración, que no salen con ayuno, que no salen con estudio bíblico, que no salen con disciplina. Solo salen con el poder de Dios, con la autoridad de Dios, con unción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, la oración, el ayuno o leer la Biblia no puede librarte de esta atadura, solo el poder de Dios. ¿Ok? Entonces la unción es un arma que Dios ha establecido para liberar a los cautivos que están en ataduras por el enemigo. Amén. La unción. Ahora, ¿dónde se encuentra la unción, pastor? Yo quiero esa unción porque yo tengo algunas ataduras en mi vida. Yo tengo cosas de las cuales no me he podido librar todavía. Tengo dolores en mi corazón que le he permitido entrar al enemigo y no puedo perdonar, pastor. Por más que estudio la Biblia, por más que oro, por más que esa persona ha venido acá, pastor, no puedo perdonar. Son ataduras. Y la unción está establecida para eso. Amén. Y algunos tienen ataduras en su corazón que el enemigo ha generado, que no se dan cuenta, pero están ahí. ¿Cuál es el problema con estas ataduras? Que te impiden vivir en la plenitud que Dios ha diseñado para tu vida. Algunas de estas ataduras, por ejemplo, es que si alguien te falló en tu vida emocional alguna vez, siempre andas desconfiando, no eres feliz. No puedes ser feliz en una relación porque tu corazón en algún momento fue partido y el diablo creó una atadura y no fuiste recuperado completamente. O quizás te estafaron en algún tiempo y no te recuperaste del todo. O tuviste un accidente y el enemigo tomó lugar y tomó posición y te da temor salir a la calle. Son ataduras que solamente se pueden liberar a causa de la unción. Los jóvenes luchan con diferentes tipos de ataduras y ellos creen que leyendo, que con disciplina, que con oración, pero solo la unción los puede liberar. ¿Cuántos dicen amén? Ya los convencí de que es importante la unción. ¿Cuántos necesitan unción? ¿Dónde se encuentra la unción, pastor? Yo la necesito. Yo quiero una vida plena. Yo tengo algunas cosas de las que me avergüenzo, pastor, porque el diablo, a causa de esa atadura, recurrentemente me está haciendo caer en ese pecado. Pastor, usted no lo sabe, pero si lo llegara a saber, pastor, me avergonzaría. Yo tengo culpa, pastor. Yo quiero ser libre, quiero vivir en plenitud, no quiero vivir escondiéndome. ¿Dónde se encuentra la unción? La unción Dios la pone en vasijas humanas. Pastor, ¿qué son vasijas humanas? Somos usted y yo, porque somos templo del Espíritu Santo. La unción reposa sobre nosotros. Ahora mire, el pueblo de Israel fue librado no por milagros que hizo desde el cielo. Voy a repetir, el pueblo de Dios fue liberado de la cautividad de los egipcios, no por milagros que Dios hizo directamente desde el cielo, sino fue porque Dios hizo milagros a través de Moisés. Si Moisés no caminaba en la unción, en el poder de Dios, el pueblo de Israel no era libertado. Lo que estoy tratando de decirte es que esas vasijas humanas que somos nosotros son las que Dios utiliza para operar milagros en la unción, en el poder de Dios. Quien te puede liberar de esa atadura es una persona, un varón de Dios, que tiene la autoridad y el poder de Dios sobre su vida. Pero ¿por qué Dios no viene y me libera
hecho así. Lo hace a través de sus hijos, que somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mire, en 2 de Reyes 13:20 sucede algo maravilloso. Dice, después de esto, Eliseo murió. Eliseo era el sucesor de Elías. Eliseo no solo tenía la misma unción que Elías tenía, sino tenía una doble porción del espíritu que reposaba en Elías. Una doble porción de la unción. ¿Cuántos dicen amén? Doble. Ahora, ¿qué pasó con Eliseo? Dice la Biblia que Eliseo murió y fue sepultado. Y cada año bandas armadas de moabitas malhechores invadían el país. Mire, el 21 dice, en cierta ocasión unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Miren, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, había experimentado la muerte de un miembro y estaban yendo para darle una normal sepultura. Lo iban a enterrar, iban a crear su propia tumba y lo iban a enterrar. Pero unos malhechores, unos moabitas aparecieron, unos bandidos. Y por temor, ¿sabe qué hicieron? Agarraron al muerto y lo echaron en la tumba de Eliseo y huyeron. Pero ¿qué pasó? Cuando este muerto tocó los huesos secos de Eliseo, del cadáver, cobró vida a causa de la unción. Hay poder en la unción. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el cadáver tocó los huesos, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Eso está escrito, eso pasó. Amén. Hay poder en la unción. Diga conmigo, hay poder en la unción. Era tanta la unción en la vida de Eliseo que un cadáver tocó sus huesos y le cobró vida. Amén. ¿Dónde se encuentra la unción? En vasijas humanas, en nosotros los hombres. En Hechos 19, 11 al 12 dice, y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos y las ropas que habían sido tocadas por el cuerpo de Pablo, que habían sido usadas por Pablo, eran llevadas a los enfermos y estos se curaban de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Mire qué maravillosa la unción. Los pañuelos que utilizaba el apóstol Pablo, la ropa que utilizaba el apóstol Pablo, era llevada donde los enfermos les hacían tocar y eran sanados. Los que estaban con posesión demoníaca tocaban una prenda del apóstol Pablo y los espíritus salían, eran liberados a causa de la unción. Hay poder en la unción. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gustaría tener unción? Ya vamos allá, vamos allá. La unción en la vida del apóstol Pablo era tan fuerte que los pañuelos y la ropa que usaba la llevaban a los enfermos, se sanaban y la gente era liberada de espíritus demoníacos. Cuando hay unción, no hay por qué discutir con Satanás. Cuando hay unción, no hay por qué echar agua, no hay por qué hacer todo un show. Cuando hay unción, el hombre de Dios que porta la unción dice, en el nombre de Jesús, sal de esa vida y el enemigo tiene que huir. Pero es con autoridad. Pero es con el poder de Dios. Y pastor, pero eso está disponible hoy en día para nosotros. Hay una diferencia entre recibir el Espíritu Santo a través de la salvación y la unción. Miren, todo aquel que cree en Jesús y le entrega su vida, recibe el Espíritu Santo. ¿Cuántos recibieron a Jesús como su Señor y su Salvador? Amén. Tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ustedes. Son templo del Espíritu Santo. Pero pastor, si tengo el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, ¿por qué yo no hago milagros, sanidades? ¿Por qué yo no hago liberación, pastor? Porque capaz pueda liberarme a mí mismo.
todavía no ha sido bautizado en el poder del Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. ¿Y usted, pastor, ha sido bautizado en el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Miren, la unción es el Espíritu Santo, pero es una medida específica del Espíritu Santo moviéndose en poder a través de una vasija humana, a través de una persona. Cuando recibes el Espíritu Santo, puedes escuchar a Dios y estar en comunión con Él por medio de su Espíritu. Pero el bautismo en el Espíritu va más allá de eso. Es cuando el Espíritu Santo viene sobre ti de la manera que vemos suceder en Hechos. ¿Qué pasó en Hechos? En Hechos fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las manifestaciones, cuáles son las señales de ser bautizados en el Espíritu Santo? Dice, miren, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hablaban en lenguas, el Espíritu Santo les hacía hablar en lenguas, en un lenguaje que Dios y ellos solamente entendían. Y este hablar en lenguas les ayudaba a hacer la voluntad de Dios. Y hablaban, por supuesto, en otras lenguas. Es como si un hermano que usted lo conoce y nunca habló ruso, va a caer el poder del Espíritu Santo y va a estar hablando en ruso como si fuese su lengua materna, por el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuándo dicen amén? Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahora, ¿a quiénes Dios le da el bautismo en el Espíritu Santo? ¿A quiénes Dios le da ese nivel de autoridad para obrar milagros, para liberar a las personas, para hacer señales, para romper cadenas? Dios tiene que confiar en ti antes que Él pueda darte esa medida de poder. Porque claro, Dios es muy responsable. No le entregaría semejante poder a alguien en quien no pueda confiar. Amén. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace que Dios pueda confiar en mí? Allá voy. El bautismo en el Espíritu Santo, hermano, te lleva a orar en lenguas, que es el lenguaje que Dios Espíritu Santo entiende, para andar en la voluntad de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo te capacita para vivir entregado a Dios y tener pasión por Él. Amén. Ahora, ¿a quiénes Dios les entrega esa autoridad, esa unción en el Espíritu Santo? ¿Qué Dios mira para entregarte esa autoridad, ese liderazgo, esa unción? Él mira tu corazón. Él escudriña tu corazón. Si es un corazón puro, si es un corazón temeroso de Dios, si es un corazón que tiene hambre y sed por su presencia. Lo que Dios ve no es tus finanzas, no es tu familia, tu apellido, no es dónde vives. Lo que Dios ve es tu corazón. Amén. ¿Y qué tipo de corazón debemos tener, pastor? Un corazón como el del salmista David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debes tener autoridad para operar en la misión. El diablo, los principados, las potestades, los demonios con los que luchamos, saben identificar quién es ungido
¿Y quién tiene autoridad? Ellos reconocen la unción de los ungidos de Dios. ¿Se acuerda cuando Jesús fue a Gadara? Sin que él haga nada, el gadareño salió y le dijo: Jesús, hijo de David, ¿por qué vienen a atormentarnos antes de tiempo? Porque lo reconocieron. Y cuando tú tengas unción, los demonios van a huir y van a temblar, porque van a reconocer la autoridad de Dios que reposa sobre tu vida. Debes tener autoridad para operar la unción, para romper las ataduras que son los yugos en la vida de las personas, ataduras demoníacas. Debes tener autoridad. Los demonios no se van por la oración ni la lectura de la palabra. Se van por la autoridad que viene de Dios a través de la unción. ¿Cuántos dicen amén? Lucas 10:19 dice: He aquí, yo les doy potestad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Dios nos dio la autoridad a todos sus hijos. Usted tiene autoridad, yo tengo autoridad. Amén. Y debemos operar en la autoridad que Dios nos dio. Los demonios salen por la autoridad que Cristo nos dio. No porque seamos simpáticos, no porque hablemos bien, no porque tengamos muchos bienes. Los demonios salen por la autoridad que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay depresión, adicciones y enfermedades causadas por espíritus demoníacos. Para realizar la liberación debemos tener la autoridad sobre esos espíritus. Hay algunos enfermos con enfermedades que no tienen nada que ver con la medicina. Mire, cuando una ministra poderosa en la fe, llena de autoridad, como Catherine Crick, estaba ministrando, una señora tenía unos audífonos especiales para poder escuchar. No escuchaba normalmente, pero cuando ella empezó a ministrar, esta mujer cayó en el piso y ella literalmente dijo: sentí que algo salió de mí, e inmediatamente empecé a escuchar mucho ruido porque se quitó el aparato para escuchar. No era un problema de sordera, sino que era un demonio que estaba en la vida de esa persona, que a causa de la autoridad de esta mujer fue libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya vamos terminando. Ya vamos terminando, hermanos. ¿Cómo operar en la autoridad espiritual? Tenemos la opción de darle la autoridad a Dios sobre todos los asuntos de nuestras vidas. Es cuando le decimos a Dios sí a su voluntad. Amén. En Juan 10:10 dice, mire, Jesús está hablando y dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para robar, para matar y para destruir. Está hablando de Satanás. Y Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Usted decide si va a hacer la voluntad de aquel que le ofrece vida y vida en abundancia, o si va a hacer la voluntad de aquel que vino para robar, para matar y para destruir. Si usted es obediente a la palabra de Dios, usted está haciendo la voluntad del enemigo y va a caer en ataduras. Pero si usted es obediente, es temeroso de la palabra de Dios, el Señor le va a confiar autoridad, le va a confiar unción. ¿De quién depende, pastor? Únicamente de nosotros. Nosotros elegimos la voluntad de quién satisfacer, o de Dios o de Satanás. Miren, en Génesis 1, 26 a 28 dijo: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y mire, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos dio autoridad
en el mundo espiritual sobre las fuerzas del enemigo, pero también nos ha dado autoridad en el mundo físico. ¿Por qué los animales, cuando ven a una persona, huyen? Porque Dios nos ha dado autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos autoridad sobre el diablo y sus secuaces, porque Dios nos los dio. Termino con esto. Hay diferentes niveles de unción. Con esto quiero terminar. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así como hay niveles de poderes demoníacos, hay diferentes niveles de autoridad y unción. Por ejemplo, los principados son príncipes de Satanás que tienen gobierno sobre un territorio espiritual. Hay niveles de autoridad sobre el dominio de Satanás, pero también hay niveles de autoridad sobre el dominio de Jesucristo de Nazaret. Amén. Los principados es el nivel superior de los demonios que operan para Satanás. Y para poder liberar a alguien de un principado, debe tener un nivel de unción como el del ministerio quíntuple, por ejemplo. Miren, en Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, está hablando Jesús, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué obras hizo Jesucristo? Milagros, sanidades, resurrección, liberación. Y Jesús dice: si ustedes creen en mí, mayores obras de las que yo hice harán. ¿Cuántos creen? Amén. Ahora miren, habíamos dicho que los principados son los príncipes, los de mayor autoridad en el reino de las tinieblas de Satanás. Pero en Efesios 4:11 al 16 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es el ministerio quíntuple. Hay personas aquí en la tierra que están en ese nivel de autoridad. Por ejemplo, en ese nivel de autoridad estaba el apóstol Pablo. En ese nivel de autoridad estaba el apóstol Pedro. Dice la Biblia que Pedro caminaba y su sombra tocaba a los enfermos y liberaba a los oprimidos por el diablo. ¿Se acuerdan del templo La Hermosa? Pedro y Juan estaban y había un paralítico que pedía limosna, y cuando Pedro y Juan lo vieron le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, levántate y anda. Y fue sanado y anduvo. ¿Qué tenían? Autoridad. Pastor, ¿yo puedo tener autoridad? Por supuesto. ¿Cómo puedo tener esa autoridad? Te lo he venido predicando durante todo este ayuno. Santidad, intimidad con Dios, temor de Jehová, tener el carácter de Jesucristo, tener un corazón puro. Póngase de pie. Una vez un joven llamado Carlos no quería tener relación con las personas, no quería tener contactos, no podía dormir, llevaba muchos días. Había acudido a los brujos para que lo sanen y ellos le habían dicho: tienes que traer algo así de $3,000 y yo voy a hacer algo y vas a ser libre. No trabajaba, no comía bien, no dormía ya varios meses y no se podía relacionar con las personas. Y un familiar al que fueron en busca para
para pedir dinero y reunir los $3,000, nos hablaron. Y yo sentí de Dios ir. Fuimos inmediatamente. Fui con un grupo de personas a los cuales los puse a orar fuera de la habitación y yo me encerré en secreto con esta persona adentro. Lo senté frente a frente, no me quería mirar, no quería relacionarse con las personas. Y el Espíritu me guió a reprender un espíritu de opresión y a orar por él. Terminé abrazándolo, porque muchos tenían temor. Mire, él empezó a llorar y el espíritu de opresión se fue de su vida. Con ese hermano no gastó los $3,000, fue libre esa noche por el poder y la autoridad de la unción. Y esa persona que no quería ver a nadie fue al Cine Center con nosotros. Esa persona que no podía dormir, un día lo llamé y estaba durmiendo hasta las 11 del mediodía casi del día siguiente. Cuando tienes un corazón puro, cuando tienes temor de Dios, tienes autoridad y Él te da unción cuando dices amén. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Porque tú nos has dado autoridad como ministros, como siervos tuyos, de hollar serpientes, de echar fuera demonios, y nada nos hará daño. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que hay autoridad en esta iglesia, en este ministerio, porque aquí reposa el poder del Espíritu Santo llamado unción. Y en el nombre de Jesús declaro que este ministerio está protegido por la sangre de Cristo. Y en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu demoníaco, toda atadura, toda altivez que se levanta en contra de Jesucristo de Nazaret. Yo lo echo fuera las enfermedades, echo fuera las dolencias, la depresión, todo yugo de esclavitud, toda cadena es rota. En el nombre de Jesús se va por la sangre de Jesucristo, en la autoridad que Dios nos dio. Reprendo al enemigo y a sus secuaces, a sus principados, a sus potestades. En el nombre de Jesús los echo fuera y declaro libre cada vida en el nombre de Jesús. Declaro libre cada familia, cada corazón, cada cuerpo. Reprendo la enfermedad porque por sus llagas fuimos sanados. Y declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo ha traído liberación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.